Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular. Y estamos en una nueva serie. Este es episodio 78, una serie que hemos dedicado al tema de el liderazgo, sobre todo compartiendo con ustedes 5 estrategias claves para un liderazgo sostenible. Y bueno, desde el episodio anterior, 77, que les motivo que si no lo has visto, no lo has escuchado, puedas repasarlo. Hoy queremos entrar en otra de estas estrategias que nos parece clave. Y queremos hablar del poder del autocuidado. Y para hablar del poder del autocuidado nos acompaña Arthur Denny, un buen amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a Dios, muy bien. Arthur es, primero que es un buen amigo, además es un buen colaborador acá en Singular. Y bueno, está dedicado también como director de DAI en Costa Rica, que DAI es una organización que justamente está enfocada en el desarrollo del liderazgo. Así que estamos en tu charco con los temas que estamos viendo. Gracias por acompañarnos. Y retomamos de nuestra conversación del episodio anterior del poder del llamado y caemos a este otro aspecto del poder del autocuidado en este desarrollo de un liderazgo sostenible. Así que comencemos tal vez por una definición en la que podamos entender qué es el autocuidado, sobre todo en el contexto del liderazgo cristiano, porque tal vez la palabra autocuidado ya resuena para nosotros como una palabra que se usa en la jerga, digamos, en la cultura, ¿verdad? Sobre todo en el tema de salud y fitness, ¿verdad? Pero en el contexto del liderazgo cristiano, ¿qué es el autocuidado, Daniel? Gracias. Yo creo que no está lejos de ese concepto popular del fitness y de hacer ejercicio y de comer bien. Sí. Tiene que ver. Trasladémoslo al lado espiritual, eso es todo. Claro. O lo que es más, cuando hablamos del liderazgo cristiano, el autocuidado debe ser integral. Un líder cristiano no solo debe cuidar su corazoncito, su alma, debe cuidar su cuerpo, debe cuidar su salud también. Entonces, el autocuidado es integral. Ahora, tu pregunta, ¿qué es el autocuidado? Yo quiero proponer un concepto. Yo diría que el autocuidado no es egoísmo, no es lujo, no es vagabundería. El autocuidado es mayordomía espiritual. Hemos sido llamados por el Señor, invitados por el Señor a ser buenos administradores de los recursos del reino. Un pastor, una pastora cuidan a los líderes que Dios les ha dado. Pero se olvidan de cuidarse de sí mismos. Nosotros como líderes somos el principal recurso del reino que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, autocuidado es un ejercicio de mayordomía espiritual. Esa sería mi definición. Sí, me gusta porque también nos reta a pensar de el valor que representamos. O sea, uno está dispuesto a cuidar aquello que reconoce que es valioso. Claro. Entonces comienza por un sentido de reconocer mi vida no es mía, el llamado no es una determinación nada más mía, como vimos en el episodio anterior, sino que es el llamado de Dios y esta es la vida, la salud del cuerpo y la oportunidad que me da Dios. ¿Cómo hago para administrar eso correctamente? Esa es la idea, ¿no? Y es que, perdón, pero yo soy la herramienta más valiosa que Dios me dio para hacer el ministerio que Él me encargó. Me encanta, sí. Entonces tengo que cuidarla la herramienta. Y me gusta, porque alguien podría escucharte y decir que bárbaro Arthur más agrandado, ¿verdad? Que es el más... Pero sí me gusta porque el reconocimiento del valor interno es potencial para todo. O sea, si quieres ser un buen esposo, deberías pensar que eres un buen hombre, valioso. Claro. Por eso esa mujer te escogió. Igual si quieres ser papá o trabajar en lo que sea, hay un punto de partida donde yo reconozco que soy valioso. Otra vez, ni siquiera necesariamente solo porque yo sea la gran cosa, sino porque Dios me llama a su hijo y me adoptó y me escogió. ¿Verdad? Volviendo a la atribución de Dios escoge, Dios empodera. Pero me encanta la idea del valor, porque a veces hay a veces esto no solo con líderes, pero en Latinoamérica hay una sensación a sentirnos no tan valiosos. No tan valiosos. No soy tan carga. Hay otros mejores. Pues tal vez no soy tan valioso y definitivamente hay otros mejores, pero dentro de los recursos que Dios me dio, yo soy el más valioso. Era lo que había.
No, pero Gracias, sí, amigo. entiendo el punto. O sea, necesito reconocer del valor que represento Claro. y no enfocarme tanto en el valor que no represento. Y eso me da una carga de responsabilidad. Dios puso este recurso que soy en mis manos. Tengo que dar buena cuenta de cómo administré ese recurso y de qué fruto produje. Y estoy resonando a la parábola de los talentos. Sí, sí, y resonando también con esta idea de que no saben que ese cuerpo no es de ustedes, sino que es del Señor. Exacto. E inclusive el concepto también que observamos de que somos templos, somos... Primera de Corintios 6, 19. Somos vasijas de barro, ¿verdad? Portamos algo valioso, ¿verdad? Claro. ¿Por qué será que los líderes cristianos solemos descuidarnos tanto? Creo que hay varias razones. En el fondo, somos trabajadores vocacionales. Respondemos a un llamado. Ese llamado nos genera una carga de pasión. Y en esa pasión ardemos hasta quemarnos. Entonces, aquí hay al menos dos elementos con los que estoy jugando. Por un lado, la pasión que me hace arder hasta quemarme en vez de arder continuamente por mucho tiempo. Este no es un asunto de arder y quemarme por Cristo. No. Es mantener la llama viva por mucho tiempo para Cristo. Ese es uno. El otro elemento con el que estoy jugando en mi mente en este momento es la idea del sacrificio total. Es la sensación de que debo, para ponerlo de una forma jocosa, debo subirme a la cruz con Cristo. Claro. Es una idea de que yo tengo que hacer para merecer. Cuando no, aquí todo es gracia. Claro. Pero es esta idea de que yo tengo que pagar mi salvación de alguna manera. De que tengo que hacer y hacer y hacer. De que el sacrificio lo debo poner. Y el sacrificio ya lo puso Cristo. Otro elemento más podría ser la presión externa. Nos cuesta mucho decir que no, sobre todo cuando sabemos que las personas a nuestro alrededor tienen urgencias y situaciones y problemas reales. Y de repente decir, no te puedo atender en consejería. No tengo tiempo en este momento. No voy a poder atender a esa persona. Y pagar el precio relacional de decir que no, cuando ese no es para cuidarme. Claro. Porque ya no aguanto más carga, ya tengo que decir que no. Entonces, esa presión externa también nos hace descuidarnos. Un factor más podría ser la culpa espiritual. La frase tan famosa como nefasta de que a descansar en el cielo, porque las almas se están perdiendo. Sí, las almas se están perdiendo, claro, pero yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy el que trae salvación. Sí. Yo no vine aquí para salvar a nadie, eso lo hizo Jesús. Sí. Entonces, esa falsa culpa espiritual también aporta a que nos descuidemos, de que corramos tan rápido que al final nos agotamos. Sí. Yo me identifico como un líder, mía culpa, articulando esta frase que estás diciendo. Yo tengo mi propia versión que es cuando me muera descanso. Ahorita estoy en todas, entonces voy a darle otra horita más. Pero sí, hay una tendencia que decir que no me hace sentir culpable. Y déjame tomar esa frase de cuando me muera descanso. ¿Podrías trabajar hasta más allá de tus capacidades? No sé, hasta que te dé un infarto dentro de unos poquitos años. O podrías trabajar dentro de tus capacidades, cuidándote hasta que tengas 80 y tantos. Sí, claro. Es una idea de decir, solo tengo cierta capacidad de batería. Puedo quemar esa batería en los siguientes 10 años o diluirla en los siguientes 30. Correcto. Que al final también es entender en este proceso del autocuidado, entender cómo con el paso del tiempo necesito aprender
no es ni trabajar menos, es trabajar mejor y trabajar más inteligente y ser más efectivo en que lo que antes me tomaba más tiempo me toma menos. Y preguntarme en cuáles áreas soy más influyente para enfocarme entonces donde puedo tener un impacto mayor con un retorno o con una exigencia física menor. No sé si eso tiene... Correcto. Pero correcto. cuesta también porque uno al final asume un rol y piensa que este es mi rol definitivo y siempre tendré que hacer esto en esta capacidad por lo siguiente. Claro, viene una imposibilidad de sostener esto con el tiempo. Y en este sentido de lo que estás hablando, estamos metidos en tantas cosas al mismo tiempo que nos volvemos inefectivos. Yo personalmente tengo 1 año y 4 meses más o menos de estar trabajando un tema a nivel personal. Mi frase, mi mantra es una cosa a la vez. Porque estoy extendido en tantas cosas que empiezo a ser inefectivo. Entonces estoy eliminando responsabilidades, quitando carga, pero además apagando el multitasking y estoy trabajando en una cosa a la vez. Las demás, que arda Roma, pero estoy trabajando en esta. Claro. Me hace más efectivo y ayuda a cuidarme a mí mismo. Sí, entendiendo lo propensos que somos a caer ahí, porque es esencial entonces reconocer este tema, entenderlo y ser buenos en ejecutar formas de cuidarnos y ser conscientes de eso, ¿verdad? ¿Cómo entonces reconocer el autocuidado como un elemento esencial para ese liderazgo sostenible y saludable que queremos? Es que sin autocuidado me quemo dentro de poco tiempo y ya una vez quemado voy a dejar de ser pastor para dedicarme a, no sé, vender seguros o alguna otra cosa. Sin autocuidado duro poco en el liderazgo. Esa es una verdad. Sin autocuidado voy a durar poco. Entonces no estamos hablando de un liderazgo sostenible. Y sin autocuidado no voy a poder ejercer un liderazgo saludable. Porque yo mismo no estoy ni espiritual, ni emocional, ni físicamente saludable. Entonces, el otro punto aquí es que sin una salud interior, el ministerio se vuelve una actuación vacía. Simplemente hacemos las cosas del ministerio, pero las hacemos en inercia, estamos vacíos por dentro, si no tenemos una buena salud integral, interna, un buen autocuidado. También un líder que se descuida, que no hace un buen autocuidado, es más vulnerable al pecado, a la tentación, de cualquier tipo. Es más fácil que caiga en el cinismo, en el autoritarismo y que termine en el agotamiento. Entonces, el autocuidado te permite ser un mejor líder, o un mejor pastor, o la posición en la que estés. El autocuidado es fundamental para que podamos ejercer un liderazgo sano. Porque no podemos hacer un liderazgo saludable, sano, desde una posición personal enferma. Claro, es insostenible. Es insostenible. Algo que decías que me llama la atención es esta idea de que cuando no estoy a tono con emociones, salud, pensamiento, o sea, cuando no estoy íntegro en cómo ejerzo las cosas, soy propenso al pecado. De hecho, conecta con la estadística que muchos dicen, pastores y líderes, que han caído o que han comenzado en prácticas pecaminosas, abiertas, porque se han sentido que, no sé, como esta sensación de que ante tanta presión y ante tanto estrés, me gané el chance o me permito esta canita al aire, sí, porque es una válvula de escape. Entonces se vuelve en eso cínico también que estás diciendo de que reconozco que es malo, pero también reconozco que estoy tan cansado y tan cargado que me lo merezco. Es una cosa muy cínica. Son dos líneas de pensamiento que van de la mano en ese argumento. Y estás dando en el punto. Sobre todo tiene que ver con el pecado de tipo sexual. Ahí es donde es más sensible esto.
la sensación de que estoy tan agotado y he trabajado tanto que me lo merezco. Me merezco una dosis de placer. Sí. No es un proceso consciente, es a nivel inconsciente, pero esta es la elaboración. Me lo merezco. El otro punto que juega aquí, además de me lo merezco, es el control. En el pecado, sobre todo de tipo sexual, hay una sensación de control, de que yo mando en esta área, yo controlo esto. Sí. Y es una reacción a la sensación de que no tengo el control de todo lo que está pasando, de toda la presión, de simplemente me siento como que me lleva el río, ¿no? Sí. Entonces, esta se convierte en un área, una isla de control. Esos dos pensamientos están muy de la mano. Sí, sí, y sobre todo porque creo que además de estas cosas internas, también existe una demanda tan grande de cosas que tienes que cumplir, que es muy difícil. Mira, tienes que predicar, pero tienes que ser buen expositor, tienes que ser un buen teólogo, o sea, manejar las escrituras y tener una metodología fina, decente, académica, ¿verdad? Pero además tienes que ser muy buena persona, tus habilidades sociales tienen que ser increíbles. Si cantas, mejor. Si tienes pensamiento estratégico, mejor. Si sos un administrador brillante, mejor. Si tienes finanzas, economía, si sos buenísimo para dirigir una junta directiva, o sea, se te carga tanto. La presión de ser un todólogo. Sí, y que al final deberíamos preguntarnos, ¿esta persona realmente existe? ¿O es mi pretensión de llenar un montón de sombreros? Claro. Que es la misma dinámica de lo que te decía, la exigencia de que las iglesias esperan que sea así. Igual el misionero, que tiene que ser un lingüista y tiene que ser un estudioso del contexto y además tiene que ser buenísimo para generar negocios, ¿verdad? Porque entonces se vuelve tan exigente que cumplas y seas tan buenos en tantas cosas que terminas no siendo bueno en nada. Y si me permitís mencionar un punto que puede ser un poquito duro, esa presión externa que se convierte en un ansia interna por llenar un montón de sombreros, por ser un montón de diferentes personajes en diferentes ambientes. Eso es el principio de la neurosis. Vivir diferentes vidas, todas al mismo tiempo, vivir diferentes personajes. Ese es el principio de la neurosis. Ahí está la raíz de los males de la salud mental. Y no estamos contando que sos papá. Ese es otro personaje. Sos esposo. Claro. Y además ahora la mayoría de los pastores en Latinoamérica son bivocacionales. Entonces además cargas con un negocio. O sea, cuando uno hace la suma de esa es como, no, si no cuidas todas estas cosas, muy rápido sales y por la puerta. Claro, claro. Más mala. Por eso nos dice la palabra que sobre todo lo demás debemos guardar el corazón, el alma. El cuidado. Debemos guardar, debemos cuidar. Claro. Metámonos en el cuidar y desgranemos un poquito el cómo, el qué manera, o sea, cuáles son las áreas ya específicamente donde yo digo, quiero autocuidarme, quiero ser cuidadoso. ¿De qué? ¿Cuáles son estas áreas? Quizás si existen áreas de autocuidado. Sí existen áreas. De nuevo, es difícil hacer una lista total. Y además, cada persona se conoce a sí misma y debe poner un poquito más de intención y de esfuerzo en ciertas áreas. Entonces, yo mencionaría el autocuidado en el área espiritual, obviamente, en el área emocional, en el área física, en el área relacional y en el área mental, para hacer una colección de 5 áreas críticas. Pero grandes áreas. 5 grandes áreas. El autocuidado espiritual tiene que ver con una vida de oración. Y no estoy diciendo que ore 3 horas al día hincado sobre granos de maíz. No. Simplemente es una vida de oración, quiere decir mantener un diálogo abierto con Dios permanentemente. Lectura bíblica sin apuro, para disfrutar, no para preparar el sermón del domingo, para crecer y disfrutar. Espacios de silencio para estar con y para escuchar a Dios. Todo eso es autocuidado espiritual. Cuando hablamos de autocuidado emocional, estamos hablando de
reconocer y procesar mis emociones, y además tener un círculo seguro de personas en las que pueda yo ventilar mis emociones. En el área física, no necesariamente es que haya que ir al gimnasio 4 veces por semana, ojalá, pero estamos hablando sobre todo de un descanso adecuado, Sí. un balance entre trabajo y descanso, alimentación balanceada, ejercicio, ya lo hemos mencionado, chequeos médicos. Chequeos médicos para ver cómo está la maquinaria. Sí. Mencioné también en el área relacional. El autocuidado en el área relacional tiene que ver con tener relaciones significativas, amistades significativas. Sí. Gente de confianza con la que puedo hablar sin máscaras y que yo sé que son mi lugar seguro. Y diferentes círculos también. Y diferentes círculos. Está el círculo de los compas con los que vemos las mejengas. Con esos comemos, vemos las mejengas y vacilamos entre nosotros. Hay otro círculo que es parejas. Entonces, donde el tema de que cómo están ustedes con aquello y que las parejas, claro, y que los niños, muy como de parejas. Hay otro que te reta en los temas tal vez más académicos. Siempre estamos discutiendo de otros temas. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Varios. Claro, pero muchas personas en posiciones de liderazgo pastoral están metidos dentro de una burbuja. Sí. Muchas personas en posiciones de liderazgo pastoral están metidos dentro de una burbuja. Solo allí se mueven. Sí. Y su vida se convierte en algo monotemático. Entonces necesitamos tener comunidades externas, ajenas al rol de liderazgo. Claro. Puede ser un club de deporte o un club de un pasatiempo, puede ser el grupo de amigos del colegio, no sé, otros círculos. Sí, distintos diría, o sea, cosas Correcto. Que realmente te separen de tu dinámica cotidiana de ejercicio, liderazgo. Exacto, que te permitan ventilarte. A nivel mental, también mencioné autocuidado a nivel mental, y aquí estoy hablando de aprendizaje continuo, sobre todo de en qué estamos usando la mente, sí. ¿Qué nuevo estás aprendiendo que no tiene que ver con el ministerio todos los días? Necesitamos pausar, intencionalmente detenernos, pausar el ritmo acelerado en el que vivimos. Necesitamos mantener hobbies también. Estas cosas tienen que ver con autocuidado en el área mental. Tener hobbies que nos permitan ventilar la mente. Sí. Algo que me llama la atención, y obviamente yo te escucho y estoy pasándome a mí por este filtro. Y otra vez, escuchando también a personas que uno atiende y que uno escucha y con los que uno trabaja y sirve, es que, hablando particularmente de los hombres, voy a referirme a los hombres otra vez por un tema que es lógico, pero también además que los roles de liderazgo especialmente pueden aludir más generalmente a un rol masculino, llamémoslo así, aunque las mujeres también son líderes y ejercen. Pero me llama la atención que los hombres somos particularmente malos en todas esas cosas. Sí, porque por lo general, voy a dar un ejemplo. ¿Qué es la probabilidad que una mujer se sienta mal de algo y se vaya a chequear al médico? Bueno, déjame hacer una referencia aquí. Ignacio Martín Baró, un sacerdote, sociólogo brillante, hace ya un par de décadas, hace unas décadas. Ignacio Martín Baró dijo algo que hizo levantar más de una ceja. Él dijo que uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es que los hombres crecemos con la imagen de Superman y las mujeres crecen con la imagen de Barbie. ¿Qué es esto? Los hombres tienden a creerse invencibles, insuperables. Y entonces fácilmente desatienden sus necesidades hasta que se encuentran con la kriptonita. Las mujeres son educadas con una sensación más de
de cuidarse, de que no lo pueden todo, etc. Entonces, esos arquetipos instalados a nivel de nuestra sociedad influyen en eso, en que los hombres son más negligentes en el autocuidado. Las mujeres es posible, sí, que viven una vida un poquito más balanceada. Sí. Sí, es esta idea de que a la mujer socialmente se le permite ser más vulnerable. Sí. Pero para el hombre es y dele. Exacto. Cuando cae. Hay un castigo muy fuerte para un hombre vulnerable. En cambio, para una mujer no hay un castigo tan fuerte. Eso es cierto. Eso es Entonces, cierto. Y yo lo noto porque literalmente en todas estas cosas los hombres solemos ser bien malos. Pocos amigos, pocos grupos, poca actividad física. Con el dormir es una de las cosas que yo converso con varios amigos, ¿verdad? Y pregunto por algunas cosas y la mayoría me dice estoy durmiendo mal. Y si duermo no descanso. Y estoy con el tema de las dietas y está trabado en varias cosas y por lo menos a mí me saltaba a la mente también, o sea, la vista evidentemente con estos temas, los riesgos que tenemos que notar en cuánto nos está costando a los hombres particularmente. Pero a todos, hombres y mujeres. Sí, a todos. Sí. ¿Cuáles son señales? Aquí tal vez desde un sentido preventivo. Tal vez yo estoy ejerciendo hoy el ministerio, me siento bien, me siento con energía y todo, pero no quiero caer ahí. Entonces, ¿cuáles son cosas que yo preventivamente digo, quiero notar a tiempo? Claro. Cuando trabajamos en el ministerio, las personas tendemos a funcionar, a comportarnos como una batería alcalina. ¿Has visto? Las baterías tradicionales empiezan a bajar su potencia poquito a poco. Y uno dice, mira, se está gastando la batería poquito a poco. Las baterías alcalinas te dan full rendimiento hasta que un día ya no enciende. No sabía eso. Funcionamos de la misma forma. Estamos rindiendo a full capacidad en el ministerio hasta que, ¡pum!, algo sucede y ya no rendimos más. Entonces, hay señales anticipadas. Sí, hay señales anticipadas. Y aquí, relacionado con lo anterior que hablábamos, yo sugeriría, por ejemplo, que todos nosotros deberíamos hacer en algún momento una prueba, un test de fatiga crónica. Okay. Hay varios en línea, gratis. Usted pone prueba de fatiga crónica, test de fatiga crónica y le salen varios que son gratis, se llenan en línea y te dan un diagnóstico. Okay. No es un diagnóstico profesional. No es una cosa clínica. No es una cosa clínica, pero te da una buena referencia. Entonces, ¿cuáles señales? Las señales son muchas y son muy variadas. Las señales tuyas no necesariamente serán las mías, pero antes de mencionar algunas señales clásicas típicas, yo sugeriría una clave. Debemos poner atención a los cambios. Todo cambio merece atención. Cambios físicos, emocionales, conductuales. Por ejemplo, es que estoy ganando peso, me siento gordito. Ya la ropa no me está quedando igual. Ese es un cambio físico. Hay que ver qué está pasando. Es que últimamente, y esa es la palabra, últimamente ando unos dolores de espalda. Últimamente no estoy durmiendo igual. Es que últimamente andas irritable. Ese tipo de cosas. Necesitamos prestar atención a esos cambios en lo físico, en lo emocional y en lo conductual. Claro. Últimamente ya no tengo ganas de orar. Últimamente ya no salgo a andar en bicicleta, ya no tengo tiempo. Todos esos cambios son señales de alerta. Ahora, ¿cuáles serían síntomas? Síntomas, voy a decir, de que estamos descuidándonos. La fatiga constante tal vez es el más común. Siempre andar cansado. Siempre estar cansado. Y esto de la fatiga constante tiene que ver con dos cosas. Por un lado, sentirse durante el día que siempre ando cansado. Pero por otro lado, un factor muy claro es
la pérdida de lo que los psiquiatras llaman el sueño reparador. Esto es, dormí las horas que necesitaba, que siempre he necesitado dormir, pero me levanté sintiéndome cansado. Y se convierte en un patrón. Hoy tuvimos el fin de semana, hoy es lunes por la mañana, dormí las 8 horas que necesito y amanecí cansado. Entonces, la fatiga constante, irritabilidad, que tiene que ver con cinismo también, y una especie de cinismo espiritual. Es que Dios esto, es que este hermanito lo otro, es que mira, y empezamos con el ojo juzgón. Eso es una parte de esta fatiga a nivel espiritual. Claro. Yo mencionaría allí la pérdida de gozo. La pérdida de gozo en el servicio. En el servicio ministerial ya no me estoy gozando de servir, de hacer ministerio. Lo estoy haciendo porque toca, porque tengo que hacerlo, porque esto es lo que sé hacer o lo que me da de comer. ¿Y cómo pesa? O sea, sí. Cuando hace las cosas no con la motivación correcta, sino por cumplir, la gente lo nota, por si acaso, ¿verdad? Claro, y es que me vuelvo insensible hacia las personas también, entonces lo notan, claro. Otra señal de que se está descuidando un líder sería el aislamiento emocional y el aislamiento relacional. Estoy dejando de hablar, de compartir vida con las personas. Entonces me estoy encerrando en un círculo muy pequeño o en mí mismo. Ese aislamiento emocional lo que hace es acelerar los procesos y hacer la cosa peor. También puede haber crisis espirituales silenciosas. No es que apostate de la fe, es que ya no estoy orando. O estoy leyendo la Biblia y es como si leyera las noticias. O sea, no entró. Sí, hay como una pérdida de sensibilidad. Una pérdida de sensibilidad a la conciencia de Dios en nuestras vidas. Sí. Y también otro elemento importantísimo es, nuevamente, el cambio, que estamos comenzando o que estamos cayendo en el uso de conductas de escape. Las conductas de escape son, por ejemplo, comer sin control, atracones de comida y ese tipo de cosas, o el uso abusivo de pantallas, de redes sociales y de estar pegado en el teléfono. Ese uso abusivo de pantallas es una conducta de escape. A veces el trabajo se vuelve una conducta de escape, porque estoy tan ocupado haciendo que no puedo ni pensar ni sentir. Sí, si paro me siento mal. Y entonces, si paro me doy cuenta de que estoy mal, entonces no paro. Claro, sí. Todas estas son señales de que alguien se está descuidando. Que curiosamente son conductas adictivas. O sea, ahorita estás mencionando pantallas y este tipo de cosas, pero este estatus de degradación, de no satisfacción y pérdida de complacencia, o sea, de las cosas esenciales, a gente lo deriva por temas de adicciones y hasta de consumo de cosas. Que claro, esto está conectado con la dopamina, que la gente en un bajón lo que ocupa es algo que lo levante, pero lo que sea, es un levantar artificial. Claro. Es la pantalla, es ese atracón que dices de comida, es el nada más seguir produciendo cosas para no pensar ni siquiera que me siento decaído o desgastado. Y una cosa que tal vez observo de estas señas es que algunas tal vez no logremos nosotros ni notarlas y ocupamos que terceros en nuestra vida nos digan, mira Diego, sí, estás irritado. Yo que sí. ¿Cómo aquí juega un papel importantísimo el cónyuge, la esposa o esposo. Esa es la persona que más nos conoce, que siempre nos ve y que espero tiene la mayor confianza para hablarnos y para decirnos, sentate, quiero conversar con vos. Vieras que últimamente estoy notando. Sí. Entonces, también esta es una conversación que podemos tener con el cónyuge. Mira, ayúdame a cuidarme. Si notas cambios en mí que te preocupan, decímelo. Claro. Y todos los va a notar. La energía, el descanso, el ánimo, inclusive el tema del apetito sexual. Ahora que mencionas el cónyuge, claro, va a ser una luz muy rápida. Si no estoy durmiendo bien, también el cónyuge se da cuenta. Sí, cómo estás tratando a tus hijos. ¿Cierto? El cónyuge tiene una perspectiva muy
muy interna. Claro. Y es un punto clave, ¿verdad? Tener ese, bueno, es que el cónyuge es esa ayuda idónea, es esa persona que está conmigo. Estas me parece riquísimo poder identificarlas y apuntarlas por ahí, y probablemente que la gente haga el ejercicio de con cuáles me identifico yo para tenerlas como a la vista, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son herramientas o cosas concretas, prácticas que nos pueden ayudar a cultivar un autocuidado en nuestra vida diaria? El diálogo con el cónyuge. Okay. El test de fatiga crónica. Esas son herramientas súper claras que nos pueden ayudar. El test de fatiga crónica yo lo haría por lo menos una vez al año. Ok. Porque me puede traer a la vista cosas que no había notado. Luego, cosas muy prácticas. Establecer a la fuerza, si es necesario, un ritmo de trabajo-descanso. El mandamiento bíblico menos respetado, más violentado, es guardarás el día de reposo. Entonces, necesitamos tener un día de descanso a la semana que se respeta, en el que no trabajamos. Tenemos, en los días que sí trabajamos, tenemos que irnos a la cama a una hora razonable, y debe ser más o menos siempre la misma para que los ciclos físicos se acomoden. Claro. Necesitamos vacaciones de verdad, un par de semanas al año. No es un día por aquí, un día por allá, es una semana por lo menos en la que hacemos otra cosa diferente. Esos son ritmos. Ahora, también otras cosas que podemos hacer, necesitamos tener un pastor. Y a la mayoría de los pastores, yo les hago esta pregunta. ¿Quién es tu pastor? Ahí se estrellaron. Ahí se estrellan los pastores. ¿Cómo es eso? Que todos tienen que tener un pastor y usted no. Los pastores también tenemos que tener un pastor. Así es. Podríamos tener un mentor, un coach, pero necesitamos un pastor a quien rendirle cuentas, que nos cuide, que nos pregunte las preguntas incómodas, etc. Sí. Podríamos escribir un diario, mantener una bitácora de emociones, donde vamos escribiendo y pensando las cosas que estamos procesando. Esto que ayuda con el tema de meditar, o sea, como de que fui consciente de qué pasó hoy, en lo bueno y en lo malo. Nos ayuda a reflexionar. Claro, sí. Algo que nos lleva tiempo y esfuerzo es poquito a poco entrenarnos en el arte de decir que no. Y ojalá lleguemos hasta el nivel de poder decir que no sin sentir culpa. Pero aunque sea con culpa, hay que aprender a decir que no. Hay que decir que no a las actividades, a los compromisos, a las cosas que se roban el tiempo, el esfuerzo, la energía. Habíamos hablado ya de participar en otros círculos, en otros espacios que no giran en torno a que yo soy el líder, a que yo soy el pastor, etc. Y entonces participar en espacios sociales que no tienen nada que ver ni con la iglesia ni con el ministerio. El club de fútbol del barrio. Son espacios necesarios. Todas estas son cosas prácticas que podemos hacer para el autocuidado y que no cuestan dinero. Claro. Sí, el autocuidado no tiene que ser algo complejo. No necesitas de ejecutar, de hacer, porque si no ya de entrada le pones limitaciones, ¿verdad? Si piensas como, no, es que autocuidado, ocupo irme a las Bahamas de vacaciones. Sí, no lo vas a lograr porque ocupas, ¿verdad? Pero son cosas sencillas, son las que entiendo que estás refiriendo. Son cosas sencillas, prácticas, cotidianas, que no cuestan nada de dinero. Así es. Yo veo un tema importante con el tema del autocuidado. Al inicio comenzamos hablando de el autocuidado como una sana mayordomía de tu vida, de tu ministerio, de tu espiritualidad, de tu ser. Okay. Y eso también me conecta con la idea de
veo dos cosas aquí. Es cómo tener gracia de mí mismo, cuidándome, porque me valoro. Y la otra es el tema de la gracia de Dios para mi vida en ese autocuidado. Cómo esto es importante entenderlo, porque conecta, ¿no? Sí, claro. Por un lado, tenemos esa culpa espiritual, esa sensación de que si estoy descansando no estoy haciendo mi deber, que Dios me va a amar menos o algo por el estilo. En este sentido, necesitamos darnos cuenta de que ya Dios me ama todo lo que Él puede amarme. Haga o no haga, descanse o no descanse. Dios no me va a amar más porque yo haga más. Entonces hay que deshacerse de esa culpa. Dios me ama igual si descanso. Lo que es más, es posible que yo le guste un poquito más a Dios si descanso. Esa es una parte. Dios me ama por su gracia, no por lo que yo haga. Así es. Y lo que es más, me ordena, en un mandamiento me ordena descansar. Debo hacerlo, debo cuidarme. Por otro lado, la gracia de Dios está muy presente en esto del autocuidado porque es parte del regalo que Dios me quiere dar. Parte de lo bueno que Dios tiene para mí es lo que consigo a través del autocuidado. Es una forma de acercarme al shalom, al bienestar integral que es el shalom de Dios. Autocuidándome, me acerco más a lo bueno que Dios tiene para mí. Esto es parte de la gracia de Dios para mí. Por eso nos dice Jesús, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré más trabajo. No, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El Señor Jesús nos llama a una vida balanceada, con trabajo, pero con descanso, con autocuidado, no de arder hasta quemarnos. Y también la gracia de Dios nos libera del activismo, del perfeccionismo, de la culpa, de todo esto nos libera la gracia de Dios. Sí, que la gracia de Dios está ahí para ser disfrutada. Correcto. Y hay un valor en disfrutar, vamos a ver, gozarme en Dios y estar con Dios, confiar en Dios y descansar en Dios, más de lo que me gozo de las obras de mis manos. Vamos a ver, tiene que haber gozo en lo que por supuesto. haces, pero tiene que haber aún más gozo de que antes de que yo haga, Él es, y Él me llamó suyo, y Él me perdonó, y me acercó. Esa es su gracia. Debe haber un disfrute por la gracia que Él propuso inicial, esa es la iniciativa. Claro, yo no estoy proponiendo aquí que no tenemos que trabajar o esforzarnos. Creo que hay un gran, enorme valor en el trabajo fuerte, en el fruto del trabajo, del esfuerzo propio. Claro. Pero con balance. Sí. El autocuidado no es irse al otro extremo del péndulo. El autocuidado es balance, que haya un equilibrio en mi vida, entre el descanso, el trabajo, entre las relaciones, etcétera, en todas las áreas. Lindísimo. Me encanta que cerremos con la gracia, porque comenzamos con la gracia de Dios que nos llamó con este poder del llamado. Me encanta la propuesta que nos regalaste del autocuidado como una mayordomía de la vida y reconocer un valor esencial y bueno, lo crítico que es para un líder reconocerse integralmente en estas 5 áreas que nos mencionaste también. Y bueno, el autocuidado toca con otros temas que vamos a desarrollar. Sí. Así que bueno, Arturo, muchas gracias por tu tiempo. Estamos para eso. Si Dios lo permite, en los siguientes episodios vamos a desarrollar el poder de las relaciones, que mencionamos un poquito, el poder del trabajo, que también tocamos por acá, y el poder de la pausa, del descanso. Así que los invito a ver esta serie donde estamos hablando de estrategias para ser líderes y que podamos sostener ese liderazgo, para un sano y sostenible liderazgo en el tiempo. Así que, bueno, les motivo a poder ver toda la serie y estar atentos, compartirlo, ojalá con otros líderes que usted conozca, al que esto le va a ser muy provechoso. Y si Dios lo permite, bueno, este fue el episodio 78 de Vayan y Hagan. Y vamos y hagamos discípulos. Saludos.